Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas de la UNAM. El día de hoy estamos hablando sobre los radiofármacos en medicina nuclear y yo les voy a hablar un poco sobre los tipos de radiofármacos. Bueno, los radiofármacos son compuestos que combinan un fármaco con un isótopo radioactivo. Este se utiliza en medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías, aprovechando su capacidad para emitir radiación que puede ser detectada por equipos especializados. Esta combinación permite obtener información valiosa sobre el funcionamiento de órganos y sistemas en el cuerpo humano, así como tratar enfermedades, especialmente el cáncer. Tenemos el tipo de radiofármaco que es el radiofármaco para diagnóstico, el cual es utilizado en estudios de imagen para visualizar funciones orgánicas. Por ejemplo, tenemos el tecnesio 99 metaestable, que es utilizado en gammagrafías para estudiar lo que son el corazón, los huesos y la tiroides. Tenemos también el galio 67, el cual es utilizado para la evaluación de infecciones y tumores, especialmente en casos de linfoma. Bueno, tenemos los radiofármacos para tratamientos. Bueno, estos son utilizados, estos radiofármacos, para tratar enfermedades, especialmente el cáncer. En estos radiofármacos tenemos el yodo 131, el cual es usado en el tratamiento del hipertiroidismo y el cáncer de tiroides. También tenemos el lutecio 177, el cual es utilizado en terapias dirigidas para ciertos tipos de cáncer, como el neuroendocrino. El radiofármaco para investigación. Este radiofármaco es utilizado en estudios experimentales y clínicos para entender y mejorar las funciones biológicas y los mecanismos de las enfermedades. Tenemos el carbono 11, el cual es usado en investigaciones sobre el metabolismo cerebral. Y también el flúor 18, que es comúnmente utilizado en estudios como la tomografía por emisión de positrones para investigación y procesos metabólicos. Tenemos el radiofármaco para diagnóstico funcional. Estos radiofármacos se utilizan para evaluar la función de los órganos específicos y tenemos el cual es el tetrosfosmin. Este es usado en estudios de perfusión miocardia. Tenemos el fluorodeoxiglucosa, el cual es un analito clave en tomografía por emisión de positrones para evaluar la actividad metabólica del tejido especial en oncología. Bueno, la dosis para estos radiofármacos depende del tipo de estudio o tratamiento, así como del peso y condición del paciente. Entonces, dependiendo de la condición del paciente, se le administra la dosis dependiendo del estudio que se le vaya a realizar al paciente. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diana Espina y voy a hablar sobre la clasificación de los radiofármacos. Los radiofármacos se clasifican en unos grupos que a su vez tienen ciertos subgrupos. Entonces el primer grupito son los radiofármacos utilizados por uso clínico. En estos tenemos entonces los de diagnóstico que funcionan para la obtención de imágenes funcionales o estructurales. Su uso clínico es para la evaluación de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la función tiroidea, la función neurológica, etc. Y luego tenemos los radiofármacos utilizados para terapia como tratamiento dirigido mediante la radiación beta o alfa. Su uso clínico pues es el tratamiento de cáncer de tiroides, tumores neuroendocrinos, metástasis óseas y cáncer de próstata. Luego tenemos otro grupito que son los radiofármacos por tipo de radionúclido. Entre estos entonces los primeros son los emisores gamma, que funcionan con emisión gamma detectable por gamma cámaras. Su uso clínico pues son para obtener imágenes de órganos como huesos, riñones, cerebros y tiroides.
Luego tenemos los radiofármacos de emisores por positrones, que pues funcionan con la emisión de positrones para tomografía por emisión de positrones, o sea, lo que conocemos como PET. Su uso clínico es para estudios metabólicos, detección de cáncer y evaluación neurológica. Luego tenemos los emisores beta, que estos funcionan como con una radiación destructiva para tratar los tejidos enfermos. Su uso clínico pues es principalmente terapia para tumores y alivio del dolor óseo por metástasis. Finalmente los emisores alfa, que estos funcionan mediante radiación altamente energética y muy focalizada. Se utilizan para tratamiento de metástasis ósea y tumores que son muy difíciles de tratar. Luego tenemos como otra clasificación, pues otro grupito que son los radiofármacos por vía media. Entonces los primeros son corta, que son aquellos que tienen una vida media de minutos a horas y que tienen una rápida eliminación del cuerpo. Se utiliza para procedimientos del diagnóstico que requieren como una menor exposición a la radiación. Y los radiofármacos de vida larga, que tienen una vida media de días. Es muy útil para aplicaciones terapéuticas prolongadas. Su uso clínico es para tratamientos, sobre todo donde se necesita que el radiofármaco tenga como una acción sostenida. Luego tenemos el grupito de radiofármacos por sistema objetivo, sistema orgánico objetivo. El primero son los del sistema óseo, que son radiofármacos dirigidos al tejido óseo. Se utilizan, por ejemplo, en gamografías óseas y tratamiento del dolor óseo por metástasis. Luego están los del sistema cardiovascular, que son aquellos que se utilizan para la evacuación del flujo sanguíneo y función cardíaca. Se utilizan sobre todo en estudios de perfusión miocárdica, ya sea por isquemia o para infarto. Luego tenemos los del sistema endocrino, que son aquellos de diagnóstico y tratamiento de las glándulas endocrinas. Se utiliza su uso clínico, pues es como para la evaluación y terapia de la tiroides. Luego tenemos los de tumores, que pues la función principal es como la evaluación de la actividad tumoral y se utilizan para la detección y monitoreo de cánceres que están metabólicamente como activos. Finalmente tenemos pues como la clasificación por producción. Los primeros son los reactores nucleares. Estos son radionúcleos producidos en reactores. Su principal uso clínico es la producción de radiofármacos para diagnóstico y terapia. Luego tenemos los ciclotrones, que son radionúcleos producidos por aceleradores y se utiliza como para la producción de emisores de positrones para el PET. Finalmente los generadores radiactivos, que son unos sistemas portátiles que producen radionúcleos secundarios y pues su uso clínico es muy directo como en hospitales para diagnóstico y tratamiento. Y listo, esa sería entonces como la clasificación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Melissa Vargas Ramírez. En esta oportunidad voy a hablar sobre el uso y la bioseguridad de los radiofármacos. Actualmente en Colombia se usan dos radiofármacos muy comunes. Una es el Tecnesio 99, el cual es usado en el servicio de medicina nuclear para hacer gamografías, y el caso del flúor radiactivo, que es usado en el PET-CT. Estos radiofármacos tienen un tiempo de vida media. El Tecnesio 99 tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 6 horas y el flúor radiactivo tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 40 minutos. Es decir que cada ese tiempo va a estar la actividad a la mitad de lo que se tenga. Estos medicamentos son fabricados en Medellín, por ejemplo, en un lugar que se llama Ciclotron Medellín. Este es el encargado de enviar a las instituciones de medicina nuclear PET-CT los radiofármacos marcados para cada paciente según su talla y según el examen a realizar. El Tecnesio 99 tiene una actividad mucho más baja que el flúor radiactivo. El flúor radiactivo viene en dosis muy altas de milicurios y por ende vamos a recibir más radiación cuando estamos en el servicio de PET-CT. Por eso es tan importante tener en cuenta los principios fundamentales de la radiología, que son tiempo, distancia y blindaje. En medicina nuclear esto es primordial.
Entre más tiempo permanezca yo cerca de la fuente de radiación, más radiación voy a estar recibiendo. Por ende, debo de inyectar el paciente y no permanecer todo el tiempo al lado de él, porque si no, voy a estar irradiándome todo el tiempo. Asimismo, debo usar mascarilla, guantes, bata, no plomada, porque en medicina nuclear y en PET-CT el personal no permanece con este tipo de elementos de protección, pero sí guantes, bata y mascarilla desechable para evitar contaminación. Es decir, si llegara a caer una gota de radiactivo en el cuerpo o en la ropa del de personal ocupacionalmente expuesto, podría irse contaminado para su casa o estar todo el tiempo irradiándose porque tiene material radiactivo en su cuerpo. Cuando usamos los radioisótopos, los usamos con el fin de evaluar la función de diferentes estructuras, como es el caso de el MDP para evaluar estructura ósea, el MAC3, el DTPA o el DMCA para evaluar la función renal, el IDA para poder evaluar la función hepática, el tecnecio libre para poder evaluar la tiroides, para poder evaluar glándulas salivares, el MIBIN, que es para poder evaluar la paratiroides, las coronarias. Entonces hay diferentes radioisótopos y cada uno es para una función diferente. Cada uno tiene un tiempo de vida media y una metabolización diferente. Es decir, por ejemplo, para poder realizar una gamografía ósea se inyecta al paciente con el radiofármaco y hay que esperar a que se metabolice en su cuerpo aproximadamente 2 horas y que se fije en su estructura ósea. Ya cuando vuelve al servicio se ingresa al paciente a la gamma cámara, que es donde se realizan los exámenes de medicina nuclear, y allá van a haber unos sensores de esta radiación, de radiación gamma, que va a detectar el isótopo administrado que se fija en los huesos en este caso. Entonces, como vemos en la imagen, en el esqueleto, así se ve una gamografía ósea. En el PET-CT es un poco diferente. En el PET-CT se administra el medicamento radiactivo, hay que esperar a que se metabolice 1 hora en el cuerpo del paciente. Durante ese tiempo el paciente debe estar en reposo porque este medicamento se da a todas las áreas donde hay actividad metabólica, entonces por ende el paciente no debe estar en actividad. Y cuando lo pasamos al equipo podemos observar en qué partes de su cuerpo hay actividad metabólica, donde más se fija ese flujo radiactivo, que es a base el flujo radiactivo tiene mucha glucosa, por eso el medicamento se fija en toda la parte donde haya más actividad de la glucosa. Por eso este examen es tan usado para detectar metástasis en diferentes partes del cuerpo del paciente. Esto es un poco de lo que podemos vivir en un servicio de medicina nuclear. Muchas gracias. Hola, soy Juan Fernando Bustamante Pinzón y en este video vamos a hablar sobre las principales indicaciones para la administración de radiofármacos en medicina nuclear. Esos compuestos son fundamentales para observar el funcionamiento de los órganos internos sin necesidad de procedimientos invasivos. Se utilizan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de múltiples enfermedades. Los radiofármacos son sustancias que combinan un radionúclido con un componente farmacológico que dirige esa radiación a un órgano o tejido en específico. Eso permite observar procesos fisiológicos en tiempo real. A diferencia de otras técnicas, la medicina nuclear se enfoca más en el funcionamiento que en la anatomía, lo que permite detectar alteraciones metabólicas incluso antes de que se manifiesten cambios estructurales visibles en otras imágenes como la tomografía o la resonancia. Las principales indicaciones diagnósticas incluyen la identificación de enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que presenten síntomas clínicos,
Además, permite evaluar la función de órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. También son fundamentales para detectar tumores primarios y metástasis. Todo esto con una alta sensibilidad, lo que mejora el enfoque del tratamiento desde fases iniciales. Según el órgano a estudiar, se emplea un radiofármaco específico. En la glándula tiroides, por ejemplo, se utiliza el yodo radiactivo para evaluar su función o detectar el cáncer. Para estudiar los huesos y buscar metástasis óseas se usa el tecnecio marcado con MDP. En el corazón, los estudios de perfusión miocárdica permiten detectar isquemia con tecnecio Sestan-MIBI. Para el cerebro, la PEC con FDG permite identificar zonas activas o dañadas en enfermedades como la epilepsia, el Alzheimer. Y en los riñones se evalúa la filtración y posibles obstrucciones mediante el DTPA o MAG3. La medicina nuclear no solo diagnostica, también trata. Algunos radiofármacos emiten radiación terapéutica. El yodo 131, por ejemplo, se utiliza para destruir tejido tiroideo hiperfuncionante o células cancerígenas. El lutecio 177 combinado con lotropía, que es una inyección intramuscular, se administra en pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos. Y para el dolor óseo causado por metástasis se utilizan elementos como el samario o el estroncio, que se localizan en los huesos y alivian el dolor al destruir las células malignas. Bueno, antes de administrar un radiofármaco, el paciente debe ser evaluado clínicamente. Eso es indispensable para verificar que no esté, la persona sabe que la mujer es en embarazo, es en periodo de lactancia, debido al riesgo de daño al feto o al lactante. Además, debe de evaluarse la función renal, hepática, ya que estos órganos participan en la alimentación del fármaco. Ya algunos estudios requieren preparación previa como ayuno, suspender algunos medicamentos que puedan interferir con la captación del radiofármaco, como es en el caso de la tiroides, ¿cierto? Bueno, como hemos visto, las indicaciones para el uso de radiofármacos son muy variadas y dependen del órgano y del objetivo clínico que se tenga, gracias a su capacidad para detectar enfermedades funcionales y metabólicas. La medicina nuclear mejora significativamente el diagnóstico temprano y permite tratamientos más personalizados a cada paciente. Con una preparación adecuada, su administración es muy segura y altamente beneficiosa para el paciente. Muchas gracias. Hola, soy Mónica Londoño Garcés y les voy a hablar de las contraindicaciones para la administración de medios de contraste en medicina nuclear. En medicina nuclear, los medios de contraste que se utilizan no son como los yodados o los de gadolínio en radiología, porque acá se utilizan radiofármacos, que son sustancias marcadas con isótopos radioactivos que, aunque en general son bien tolerados, hay algunas contraindicaciones absolutas y relativas para su administración. Tenemos las contraindicaciones absolutas, donde podemos encontrar la hipersensibilidad conocida al radiofármaco. Esta es muy rara, pero puede haber reacción alérgica a este componente no radioactivo del radiofármaco. Tenemos el embarazo. En el embarazo, el uso de los radiofármacos están contraindicados, salvo que el médico evalúe que el beneficio de este estudio supere el riesgo, ya que va a haber una exposición fetal a esta radiación ionizante. Tenemos las contraindicaciones relativas, donde encontramos la lactancia. Algunos radiofármacos son eliminados por medio de la leche materna. Entonces se le debe pedir a la paciente que debe suspender la lactancia por un tiempo de 4 a 24 horas, donde ya sea más seguro amamantar pues y darle pues a su bebé.
Tenemos entonces también la insuficiencia renal. Acá, aunque no es una contraindicación directa para muchos radiofármacos, algunos procedimientos como por ejemplo la gamografía renal, con ciertos trazadores pueden verse alterados o necesitar ajustes en el momento de que le vayan a administrar este medio de contraste. Y también tenemos alteraciones de algunos medicamentos. Cuando nos llega pacientes que están tomando medicamentos como por ejemplo amiodarona, corticosteroides, o medicamentos como medicamentos para antitiroideos, estos pueden inferir en la captación y la distribución del radiofármaco. ¿Por qué? Cuando el paciente no suspende estos medicamentos antes de ir al estudio, puede alterar la forma en el que el cuerpo lo capte, lo distribuya o lo elimine. Entonces esto puede afectar la calidad del estudio o dar resultados falsos. Esto ocurre especialmente en estudios donde se vaya a evaluar la función de algunos órganos como la tiroides, el corazón o los riñones. Tenemos la preparación inadecuada. Acá hay que siempre, antes de ingresarlo al estudio, antes de que vayamos a aplicar un medio de contraste, siempre debemos de confirmar que el paciente tenga el ayuno, ya sea de 6 a 8 horas, pues depende del estudio, siempre que tenga el ayuno. Y adicional, que este paciente haya suspendido los medicamentos que ya anteriormente mencioné y expliqué el motivo, para que vayamos a tener un estudio seguro y no vayamos a tener pues alguna alteración en el reporte. Y finalizamos con condiciones metabólicas o funcionales. Acá, por ejemplo, la captación de yodo radioactivo está contraindicado en pacientes con hipertiroidismo no controlado, porque acá vamos a tener una alteración, entonces no se puede, está contraindicado. Si tiene una hipertiroidismo no controlado, no lo podemos realizar. Muchas gracias.